La Corte Suprema de los Estados Unidos conmocionó al mundo con la decisión de anular un fallo histórico que se convirtió desde 1973 en el fallo que protegía el derecho al aborto a nivel federal. Ahora la cuestión cae en la autoridad de las legislaturas estaduales de los estados de Estados Unidos, muchos de ellos muy conservadores. Ahora, hay un montón de debates sobre este tema, por supuesto, que repercute en el mundo y en la Argentina, y hay mitos y verdades. Para darle precisión a esta cuestión jurídica, de un sistema jurídico muy distinto a la Argentina, estamos hoy con Paola Vergallo. Muchísimas gracias, Paola, por estar en la repregunta. Gracias, Luciana, por la invitación. Paola es doctora en Derecho por la Universidad de Stanford, también tiene una maestría por la Universidad de Columbia, Sí. de Columbia, sí, bueno, abogada además por la UBA, investigadora del CONICET, profesora en la Universidad de Itela, y su foco, su área de investigación y docencia es el derecho público, los derechos a la salud, los estudios de género y la investigación sociojurídica. Bueno, hemos escuchado muchísimos análisis, muchos de ellos sesgados, en el modo en que este tema, que es tan divisorio de la opinión pública, bueno, es apropiado en la conversación pública. Una de las afirmaciones que escuché con insistencia desde que se conoció el fallo de la Corte de Estados Unidos es que de alguna manera este fallo viene a reponer la justicia ante una estafa que se estaba dando en este debate y en esta legalización del aborto. ¿En qué sentido sería una estafa y qué corrección estaría haciendo la Corte? Bueno, yo creo que primero denominar a la historia de 50 años de vigencia de este precedente tan importante en la definición de los derechos reproductivos de las mujeres, una estafa es sin duda una exageración y también una visión sesgada. El precedente es parte de una historia de confrontación en muchos niveles, no solo sobre el sentido del aborto, sino sobre el sentido de la revisión judicial de las leyes, la función de la Corte frente al Parlamento federal y las legislaturas estaduales. Entonces, digamos, el presente involucra muchas discusiones profundas sobre el derecho, cómo se lo interpreta y quién lo interpreta. Claro. Y una de las visiones más polarizantes sobre esa gran discusión es que esta fue una intromisión de la Corte en las competencias estaduales. Ahora, en 1973. Exactamente. Esto, claro. Esa intromisión es vista así por quienes tienen una teoría muy restringida de la función judicial sobre las leyes. Una visión más compleja de estos temas daría cuenta de que, bueno, la discusión sobre la regulación del aborto ya había empezado en las legislaturas estaduales, ya había un proceso de legalización del aborto en algunos estados que habían comenzado a legalizarlo. Había muchos problemas con la aplicación de la ley vigente. De hecho, la Corte había resuelto casos sobre la ley vigente que tenía un sistema de causales 2 años antes y, digamos, estaba en discusión en los tribunales de todo el país este tema. Entonces, la Corte toma Roe v. Wade y hace un pronunciamiento que para muchos fue digamos, muy extenso en cuanto reguló el derecho al aborto, pero al reconocer ese derecho al aborto estaba ejerciendo una jurisprudencia que se basaba en precedentes anteriores que habían reconocido un derecho a la privacidad, un derecho a la anticoncepción. Ahora, una de las quiero desmenuzar el concepto de estafa porque me parece que ahí hay cuestiones interesantes. Una de las afirmaciones detrás de esa categoría es que el derecho al aborto, por supuesto, no está mencionado explícitamente en la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, que eso es, la Corte de alguna manera viene a decir, en la medida en que no está en la Constitución, las legislaturas estaduales tienen potestad para fijar sus decisiones o votar en relación a ese tema, porque la Corte que determina cuestiones constitucionales no encuentra en la letra de la Constitución esa cuestión. ¿Cómo es esto? Bueno, primero está yendo al corazón de esas grandes preguntas que te decía involucra esta discusión. Entonces, primer punto, la discusión nos lleva a debatir cómo se identifican cuáles son los derechos constitucionales. Claro. Primer debate. ¿Quién los identifica? Los tribunales, la legislatura, ¿son los derechos escritos? ¿Cómo se interpreta después cuál es el sentido de esos derechos? Entonces, vamos para atrás. En la tradición estadounidense hay una gran disputa en quienes son textualistas y quienes, digamos, tienen una visión
de la interpretación como una interpretación dinámica que evoluciona en el tiempo. Claro. Los textualistas, además, digamos, se dividen entre los que son originalistas y consideran que no solo el texto, sino la historia contemporánea de la escritura del texto es lo que debe regir la interpretación de cuáles son los derechos. Entonces, tenemos un conjunto de derechos que no están enumerados en la Constitución. El derecho a la privacidad y el derecho al aborto o a la anticoncepción como especificaciones de esa idea de privacidad. El derecho al sexo entre personas del mismo sexo. También, ¿no? después eso lleva a las discusiones sobre el matrimonio interracial y en los últimos años al matrimonio entre personas del mismo sexo o el matrimonio igualitario, como lo llamamos en la Argentina. Entonces, no hay ninguna consideración explícita sobre esos derechos. Entonces, la primera discusión es si existen derechos implícitos, cómo se los interpreta. Hay una tradición de interpretación vital, dinámica de la jurisprudencia que dice, bueno, se los interpreta con el cambio del tiempo, se los interpreta en relación a los deberes de debido proceso sustantivos, y ahí es donde aparece la enmienda 14. ¿Por qué aparece la enmienda 14? Porque se ha interpretado como la enmienda donde está protegido el derecho a la privacidad. ¿Lo dice explícitamente la enmienda 14? No, por eso, tampoco. Por eso, no. La gran articulación, digamos, conceptual es la idea de un debido proceso sustantivo en el que se ha leído la privacidad y dentro de la privacidad estos derechos. Ahora, el punto importante... Debido proceso sustantivo. Esa es la noción jurídica que sí está en la Constitución. ¿En la enmienda 14? Que está, digamos, la expresión de la enmienda es que no deben vulnerarse libertades, la vida, etcétera, sino el debido proceso ante la ley. Y esa es la interpretación de dónde está la fuente textual. Ahora, como ves, la fuente textual no habla ni de aborto, ni de privacidad, ni de anticoncepción, ni de matrimonio. Entonces, la visión, digamos, liberal, progresista, considera que esa es la fuente y que el trabajo de los tribunales y de la legislatura y la ciudadanía es darle sentido a ese vocabulario muy primigenio, muy básico, escueto que está en la Constitución. Por otro lado, otros jueces consideran que no, en la medida que no hay expresiones textuales, son todas intervenciones excesivas en la interpretación. Esa es una de las discusiones. La otra discusión es qué división de competencias le compete al Poder Judicial y al Legislativo. Claro. Pero también hay otra división que hay que tener en cuenta, que es la que no aparece en esta conversación cuando uno discute sobre los estados, que es la división entre el Legislativo Federal y los legislativos estaduales. Entonces, otra parte de la conversación es que el Legislativo Federal es el que tiene la protección mínima de los estándares de derechos para uniformar un piso al estándar de los 50 estados. Cuando uno dice esto pasa a las legislaturas estaduales sin un piso, en realidad abre la conversación como si cualquier prohibición, incluso una prohibición total de todos estos derechos, estuviera permitido. Y esa es la versión exagerada, digamos, polarizada, extrema, que defienden quienes creen que en el siglo XXI no hay una discusión que dar sobre los derechos de las mujeres, que si uno va al texto de la Constitución y a la historia, claramente estaban por fuera de la protección en el siglo XVIII, antes y hasta hace muy poco. Ni siquiera el derecho al voto estaría inscrito en esa Constitución, el derecho al voto para las mujeres. Exactamente. Entonces, cuando los jueces de la mayoría hoy nos llevan a interpretar la Constitución según los dichos y la historia y la tradición, nos llevan a un momento en el que los derechos de las mujeres no solo no estaban, sino que las mujeres eran consideradas ciudadanas de segunda con prohibiciones expresas que las trataban desigual. Ese es parte también del argumento de los que proponen la interpretación dinámica, vital, es que no solo ha cambiado, digamos, la relación de las personas con la sexualidad y la reproducción, sino que además también ha cambiado el estatus de las mujeres como ciudadanas en la interpretación de estos derechos. Que ese estatus en una constitución moderna, actual, que supongamos que se escriba en esta época, estaría dado por sentado y sin embargo en el momento en que se funda la Constitución de Estados Unidos todavía no existía. Es decir, ese anacronismo no se puede arrastrar. Casi como un tema también de los textos bíblicos, ¿no? Cuando la letra habla de cuestiones muy extremas que hoy son insostenibles en la vida diaria con los valores actuales. Sí, es la gran discusión sobre la interpretación del texto, que en parte se vincula con todas las discusiones de interpretación del texto. Cómo los miramos en su época, en su vocabulario, o incluso en su vocabulario hacemos una interpretación dinámica, expansiva, que refleje la transformación de nuestra sociedad. Ahora, también es muy interesante porque esa corte de la década del 70, de 1973, era una corte con un componente conservador importante también, ¿no? Y sin embargo falló distinto. ¿Eso es porque la discusión política era otra? Bueno, esa corte era una corte que estaba convirtiéndose hacia posiciones más tradicionales o de más autocontrol que la
que la gran corte anterior, que se conoce como la corte Warren, que fue la corte muy expansiva que escribió el fallo Brown versus Board of Education y varios de los fallos clásicos del movimiento por los derechos civiles y esa época tan importante, el fortalecimiento de los derechos en la tradición estadounidense. Principios de los 70 ya empezaba a cambiar la composición y la corte empezaba a restringirse. Sin embargo, este es como de los últimos fallos expansivos, y ahí está parte de la crítica. También es un fallo escrito en el voto mayoritario por un juez que había sido nominado por Nixon, que también refleja en qué medida esta conversación no tenía los niveles de polarización que tiene hoy. Claro. ¿no? Eso es importante. Entonces, esa corte era un poco más conservadora que la anterior, mucho menos conservadora que la de hoy. Era una corte toda integrada por hombres y de una época en la que las nominaciones de los jueces eran menos extremadamente politizadas que lo que son hoy también. Había una visión distinta de la función judicial. Eso se fue transformando. Claro. Para algunos no se fue transformando, sino que se fue develando que siempre había sido mucho más política de lo que se había reconocido, pero la actitud de los jueces era muy distinta y eso se refleja en que hoy los jueces nominados por el Partido Republicano tienen estas visiones mucho más extremas en la discusión. Paula, escuché también cuestionamientos al fallo de 1973 entre quienes están a favor de la anulación que produjo la Corte ahora, sosteniendo que la persona que estaba de este nombre, detrás del nombre Jane Roe, que en la vida real es Norma McCorvey, que murió en 2017, se había presentado reclamando su derecho al aborto en su tercer embarazo y sostuvo su alegato en la demanda, por lo menos está escrito que había sido una víctima de violación. Y años después, unos 10 años después, dice que ella en realidad mintió, no había sido víctima de violación. Entonces hay quienes sostienen que también eso ha sido una estafa y que hubo un uso político, porque de hecho una reseña muy interesante del New York Times cuando muere Norma McCorvey explica que esta mujer quería abortar, ya estaba de 5 meses de embarazos y dos jóvenes abogadas de Dallas, que son Sarah Weddington y Linda Coffey, que eran militantes de la legalización del aborto, deciden desafiar a Texas, a las leyes de Texas que impedían el aborto. Solo lo aceptaban en el caso del peligro de vida de la madre. Entonces, la interpretación es que hubo un uso político manifiesto que, según la crónica del New York Times, en este punto que voy a señalar, McCorvey nunca tuvo que ir a declarar, o sea, firmó una especie de representación, de cesión de la representación a estas dos abogadas, nunca fue llamado a la corte, nunca tuvo de qué declarar y además mintió sobre el tema de la violación. Entonces, aquí hay dos preguntas. Por un lado, en el fallo que se discutió en 1973, ¿la violación era un tema clave en el argumento? Porque según dice el New York Times, no era un tema clave de la demanda legal ante la Corte en ese momento. ¿Cómo es esto? Bueno, lo primero es que el caso cuando ya llega a la Corte tiene discusiones de derecho abiertas. Las discusiones de hecho se dirimen en las instancias inferiores. Claro. Por eso en realidad uno mira estos casos como despersonalizados. Son ya una discusión de interpretación de la Constitución y la discusión regulatoria, ¿no? Eso es como en la Argentina, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, eso es importante. El caso empezó en 1970. Claro. Y entonces, el caso es un litigio que uno hoy llamaría de esos litigios estratégicos. Ahora, como involucraba una persona con una circunstancia particular, la crítica ex post fue que el caso tuvo problemas, digamos, de origen en su legitimidad. Ahora, para la discusión legal, las circunstancias de hecho no estaban en juego en el fallo frente a la Corte, porque es un debate de derecho. Claro, a nivel de la Corte, ¿cuáles eran las imprecisiones que habían? Los hechos no eran relevantes. No es relevante porque se consideran probados y si llega a la Corte lo que se apela es la discusión técnico-jurídica, constitucional en este caso. Pero la Corte toma estos casos, cuando llegan a la Corte, vos sabés que la Corte estadounidense más toma un número reducido de casos por año, está dando grandes debates nacionales regulatorios. Los hechos de los casos a veces son necesarios solo para entender una cuestión cuando el fenómeno es, digamos, un hecho que se repite estandarizadamente y es relevante para la regulación la cuestión fáctica. Claro. Pero en esta discusión, la cuestión fáctica está centrada, por ejemplo, en la viabilidad fetal, extrauterina, en otros aspectos que tienen que ver con la generalización de los hechos para pensar la regulación. El caso concreto es una anécdota de cómo se inicia la estimulación del Poder Judicial, digamos, pero después el Poder Judicial se separa de ese contexto. Claro.
Paola, me pareció interesante esta descripción que hiciste de la Corte antes del fallo de 1973 y la Corte que falla en ese caso, de una Corte más progresista, una Corte que empieza a virar hacia un lado conservador, pero no tan polarizado políticamente. Hay un problema que se discute también en Argentina de si los fallos de la Corte representan la voluntad de los ciudadanos, ¿no? En definitiva, las tendencias y los tiempos políticos, los climas de época terminan influyendo, está claro, en cómo una corte, una institución que parece ser permanente y eterna en el modo en que interpreta la ley, no lo es tal. Entonces, en la decisión de este fallo, ¿no? La decisión de anular este fallo federal y decirle a las legislaturas estaduales, ¿hay una mayor calidad de la representación a la hora de decir, no queremos, la Corte no tiene la potestad para atribuirse la decisión de la definición de un derecho para abortar, y son los ciudadanos a través de sus representantes quienes deben plantear esta cuestión, que es una cuestión de enorme sensibilidad social? ¿Habría algo de razonable en ese planteo? Mira, primero, yo creo que sí, pero no en la forma en la que lo plantea la mayoría de la Corte hoy. ¿En qué sentido? Este fallo, como te dije, involucra otra gran discusión, no solo cómo definimos un derecho, sino con qué técnicas lo interpretamos, sino una discusión de asignación de competencias entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, lo que, digamos, es parte de la división de poderes y el sistema de frenos y contrapesos. Entonces, hay quienes creen que el Poder Judicial puede, digamos, declarar la inconstitucionalidad de las leyes, en algún sentido, dando vuelta a una decisión mayoritaria en el Congreso, claro. Y quienes creen que lo puede hacer con una extensión fuerte, y otros que tienen teorías más de la autolimitación, el autocontrol del Poder Judicial, que tiene que funcionar, pero con criterios que sirvan para hacer que el sistema democrático funcione en el seno del Congreso, claro, y los órganos electos, el Ejecutivo también, y el Poder Judicial acompañar esas moldearlo, decisiones mayoritarias. No como exacto. Contrapoder, esta idea de contrapoder tan claro, sino como, exacto, bueno, darle mayor calidad a esa decisión. Garantizar que los procesos sean democráticos, que además el Congreso en muchos casos tiene también muchas fallas de representación. Claro. Entonces, es distinto ver ese sistema como un sistema muy fuerte de intervención, un control judicial fuerte, o un control más leve, más débil, que, digamos, funcionaliza mejor las otras instituciones del sistema democrático. Yo, digamos, diría que esa es la discusión más sensata en un sistema que reconoce un rol al Judicial Review o al control judicial de las leyes. La versión más extrema de neutralidad, digamos, a la que en algún sentido ascriben los jueces de la mayoría en este fallo, es que en realidad no pueden hacer nada. Esa visión es una visión donde hay, digamos, en una supuesta neutralidad, una prescindencia del rol de la Corte y sobre todo del sistema federal para establecer algunos estándares mínimos y pisos para los estados. Entonces, aquí estamos hablando de delegar en legislaturas que podrían prohibir totalmente el aborto, establecer 6 semanas, como en el caso de la ley vigente en Texas, o volver a 15 o a 25. Entonces, digamos, hay una postura más moderada en el camino, que es una discusión que reconoce que el sistema le da a la división de poderes y al control judicial un rol, pero, digamos, no es un rol de intervención tan fuerte donde estos 9 jueces pueden derogar todo un proceso democrático, mayoritario, deliberativo, que a veces se somete también a la discusión electoral mayoritaria en los procesos de elección presidencial, etcétera. Se podría interpretar que la decisión de esta neutralidad por parte de la Corte es una jugada política de alguna manera, y lo estoy comparando con algo interesante también, que es el derecho a la protección de los matrimonios interraciales. Hasta el año 2000 el estado de Alabama lo desafiaba, aunque está consagrado a partir de un fallo en 1967 el derecho a toda persona a casarse con quien quiera, inclusive de otra raza, aunque no esté escrito en la Constitución. Exacto. Por eso, entonces, la interpretación es política. Esta decisión, este fallo, tiene un contenido político también. Tiene un contenido político y una teoría del federalismo muy centrada en el poder fuerte de los estados y un rol muy reducido para el Estado federal y, por tanto, para la Corte Federal cuando controla la distribución vertical de funciones. Acá pero estamos hablando de las dos cosas. Daba este ejemplo porque aplicado ese principio de neutralidad, llevado al caso del matrimonio interracial, podrías disparatadamente decirse, a partir de ahora, blancos y negros no se pueden casar. Eso es lo que dice, de hecho, la
la minoría, el voto de los 3 jueces más liberales que quedan en la Corte, de hecho hace ese punto. Este camino de no reconocer el derecho a la privacidad, el derecho al aborto como parte de ese debido proceso sustantivo, lleva a abrir todas las grandes discusiones de derechos que tienen que ver con los derechos reproductivos, la familia, la autonomía. Y ese es el peligro, es desconocer toda una estructura de justificación de derechos que garantiza el matrimonio entre personas de distintas etnias y razas, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y ahí si vos ves los votos separados de los jueces mayoritarios, ves que entre ellos también hay una disidencia en ese sentido. Es decir, algunos juegan mucho más fuerte, como el juez Thomas, que dice, esto sí puede reabrir todas esas conversaciones. Los métodos anticonceptivos, el matrimonio, la vida sexual dentro de las parejas. Sí, porque si vamos a la discusión de cuáles son los derechos reconocidos explícitamente y todos los que no están explícitamente no son derechos constitucionales, la privacidad, la anticoncepción, tirás para atrás una enorme tradición moderna de reconocimiento de derechos. Entonces, por eso los jueces de la mayoría tienen disidencias de argumentos en este punto entre ellos. Kavanaugh dice, no, bueno, esto no abre todas las discusiones, Roberts también, entonces ahí y está Alito, el ibas punto. a decir algo de Alito. Alito también, en algún sentido, es más moderado que Thomas. Entonces ahí es donde vemos esa variedad de posiciones conservadoras y donde ves también cuánto está en juego en este fallo más allá del aborto. Digamos, toda una estructura de argumentación que es más de 50 años, digamos, es el siglo, la segunda mitad del siglo XX, en el armado de los derechos constitucionales que no estaban escritos, obviamente, en el siglo XIX. Entonces, dos grandes temas estructurales y profundos, que es cuánta intervención tiene la Corte en balancear o en frenar el avance de una representación también imperfecta en los estados, por un lado, eso es un tema clave, y por otro lado, si son... como una derivación de esto, son las legislaturas estaduales. Ahora, la otra cuestión que se plantea es por qué Obama, presidencia de Obama o presidencia de Clinton, que tenían mayorías en el Congreso, no avanzaron con la decisión de legislar, de que hubiera una ley federal que pusiera un estándar. Bueno, ahí hay muchas explicaciones posibles. Yo creo que antes de pensar en ellos como líderes que hubieran podido llevar la discusión al Congreso Federal, hay que entender primero que hacía décadas que esta y otras conversaciones de derechos estaban dejadas a lo legal, a la jurisprudencia y por tanto retiradas de la política. Y los movimientos sociales también habían aceptado ese juego. Lo otro que hay que pensar es que Obama y Clinton tuvieron legislaturas donde no tuvieron mayorías fuertes. Acordate que no fue posible para Clinton pasar la reforma del sistema de salud, lo que le costó a Obama pasar esa reforma. Es decir, las grandes discusiones, digamos, de reforma estructural en los Estados Unidos han estado clausuradas del sistema político porque el sistema ha estado en una serie de vetos cruzados que ha hecho muy difícil conseguir consensos para reformas estructurales. Y todos los temas de derechos reproductivos y de igualdad sustantiva quedaron en ese lugar de la polarización que ya lleva décadas, digamos. No es una polarización reciente. Lo que vemos en los últimos años es un viraje hacia extremos más fuertes y un corrimiento de ese centro, pero realmente no hay grises. Ahora hay dos posiciones muy opuestas, pero no hay grises. Ellos gobernaron en el Congreso muy en el centro, con mucha dificultad para conseguir consensos transversales. Y ese problema, me parece, es un problema estructural del sistema político estadounidense. De la cantidad de puntos de vetos, la evidencia empírica es uno de los modelos institucionales con más puntos de veto y entonces con más susceptibilidad a la cooptación de esos puntos de veto, lo cual genera más dificultad para conseguir consensos mayoritarios. Claro, hay lobbies, microlobbies que están frenando para un sistema más trabado. Articular, para presionar sobre esos puntos. Exacto, más trabado cuando se lo compara con las democracias europeas o incluso hoy con la Argentina. Claro, y esa es la última cuestión a la que quiero volver. Roe v. Wade, en 1973, representó un avance enorme en un país que tiene un peso en el orden global de una enorme influencia. Es decir, esa decisión de reconocer el derecho al aborto fue clave para marcar un perímetro de ese avance que era muy extenso. ¿Hasta dónde se podía, hasta cuántos meses o semanas de vida admitía
la Corte de 1973 para la realización del aborto? La Corte de 1973 establecía el sistema de trimestres. Eso en sí mismo fue considerado parte de la intromisión de la Corte en una regulación. En realidad se decía que ese fallo era cuasi legislativo. Claro. Por eso en 1992, en otra jurisprudencia, después de 20 años de discusión sobre el alcance de Roe, etcétera, en un caso que se llama Casey versus Pensilvania, la Corte cambió el estándar de los trimestres y pasó a hablar de viabilidad y de una carga indebida, como la frase con la que había que medir si las legislaciones eran, digamos, avanzaban más de lo tolerable en el balanceo de los derechos de la mujer frente a los derechos en la protección de la vida fetal, digamos. Entonces, ese estándar de Roe v. Wade quedó derogado hace 20 años ya, 30, perdón, y el estándar era más amplio y tomaba la viabilidad como uno de los criterios que se podían, digamos, tener en cuenta con este estándar, además de la carga indebida. Eso hizo que los estados hoy tengan distintas fechas, etcétera, y es parte de lo que también se ve en el voto separado que hace Roberts, que es el presidente de la Corte hoy, que en algún sentido llega con la mayoría a ciertos acuerdos, pero también dice que la ley de Mississippi, que es la que está en juego en el caso Dobbs, que es el caso de la semana pasada, podía ser válida porque tenía 15 semanas, o sea, permitía el aborto hasta la semana 14, 15. Eso me parece interesante. La impresión generalizada a partir de esta contundencia de este fallo que elimina ese derecho a nivel federal, ¿lo elimina o lo restringe a una cantidad de X de semanas? O esa es la primera pregunta. En realidad lo que hace la Corte es eliminar el reconocimiento constitucional de ese derecho, que es un paso importante desde el punto de vista simbólico y del alcance entonces de la permisión. Entonces, la mayoría de la Corte considera que no hay un derecho constitucional al aborto, que fue mal reconocido en 1973 en adelante, que no debió existir ese reconocimiento, pero considera que este es un derecho que puede ser legislativamente abordado y como la legislación penal es competencia de los estados, en el caso de Estados Unidos, esto va a quedar, digamos, al amparo de las legislaturas. Y ahí lo que sabemos hoy es que hay legislaturas que lo permiten ampliamente, como en California, en Nueva York, y hay legislaturas que son mucho más restrictivas, como Texas y varios de los estados que además hoy pueden volver a la legislación pre-Roe v. Wade, que era, digamos, todavía más restrictiva. Entonces, lo que va a pasar es eso, que va a quedar ese mapa, digamos, de permisiones. Una cosa muy importante, ese mapa de permisiones y restricciones ya estaba antes de esta decisión, porque la batalla había seguido en los últimos 50 años y había infinidad de formas de restringir el derecho al aborto. De hecho, los hechos del caso de Mississippi son hechos disparados por una nueva norma en un estado en el que quedaba una sola clínica que prestaba el servicio de aborto. O sea, la limitación a la oferta del servicio de aborto es tal en los estados conservadores que la prohibición es mayor de facto que en la Argentina. Pero lo interesante es que Mississippi, que era el demandado, en realidad admite el aborto hasta la semana 15. ¿Es así? ¿Entendí bien? Exactamente. Entonces, un poco para esta reacción que genera la decisión de la Corte, no es que Estados Unidos está volviendo al tiempo de las cavernas. ¿A qué se va a parecer Estados Unidos con los fallos que hay ahora en vigencia en cada estado, o las leyes que hay ahora en vigencia? ¿Se aleja mucho de Argentina? Bueno, no vuelve al tiempo de las cavernas en el sentido de que hay obviamente espacios muy liberales en el territorio de los Estados Unidos que permiten el aborto, a los que se va a poder viajar. De hecho, eso es parte también de la discusión. El fallo en el voto de Kavanaugh, él aclara que él no ve un no derecho a trasladarse para ejercer el derecho al aborto. Esa es otra discusión que va a venir pronto si esto sigue. Entonces, no vuelve al derecho de las cavernas, pero en la medida que deja aclarado que no hay un derecho al aborto, abre a restricciones mucho más fuertes. Ese es un punto. Después, en algunos estados de los Estados Unidos estaban en las cavernas en el sentido de que las prohibiciones de facto eran totales, o porque había leyes como la reciente de Texas excesivamente restringidas, o porque se va a volver a leyes que prohíben totalmente el aborto,
y porque incluso en los estados donde esté permitido, el activismo que va a usar la idea de que no existe un derecho al aborto va a proponer también restricciones allí donde está permitido. Claro. Entonces es un retroceso. Ahora, hay una mitad del país, porque si uno ve el mapa de cómo queda un poco repartido, pareciera que hay mucho más estados más liberales en el sentido de respeto por la legalización del aborto. El mapa del aborto es parecido al mapa de la división entre estados rojos y azules que vemos en la política electoral. Pero lo que me interesa como última pregunta, Paula, en esos estados en los que está reconocido el derecho a la legalización del aborto, es un reconocimiento mucho mayor y menos restrictivo que el de Argentina. Claro. Bueno, en donde todavía está más de la semana 14, sí, porque está la viabilidad del segundo trimestre con una permisión más amplia. Esa permisión se parece hoy a la de la Corte colombiana reciente, que consideró 24 semanas y la viabilidad como parte de la despenalización. En el caso argentino, nosotros la legislación que aprobamos por un proceso muy mayoritario en el Congreso, pero además en algún sentido sometido también al proceso electoral de 2019, cuando el candidato a presidente que ganó propuso que iba a legalizar, entonces en la votación esa incluyó un proceso electoral muy importante. En el caso argentino usamos en la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo la semana 14 como quiebra. Es decir que tenemos una restricción más amplia que la que tenía Estados Unidos hasta la semana pasada, o sea, permitimos menos. Ahora lo que pasa es que como estándar federal vamos a permitir más, porque Estados Unidos va a tener lugares con mucha más restricción y otros con más permisión. Bien, clarísimo. Muchísimas gracias, Paula. Es un tema muy importante que genera realmente conversaciones muy acaloradas y es interesante tener esa precisión. Gracias. Gracias. Esto fue La Repregunta. Gracias.